Imagina un mundo donde los dioses caminan entre los mortales, donde el amor y la traición se entrelazan en una danza eterna. En este universo mítico, un rayo de luz dorada desciende del cielo para iluminar a una joven mortal cuya belleza es tan pura como el alba. Pero detrás de esa luz divina, acecha una sombra que pronto convertirá su historia en una tragedia inolvidable. Esta es la historia de Apolo, el dios del sol, la música y la profecía, y Coronis, la mortal cuyo destino quedó marcado por el fuego celestial. Apolo, hijo de Zeus y Leto, era uno de los dioses más venerados del Olimpo. Su presencia irradiaba perfección. Sus cabellos dorados parecían hechos de los mismos rayos que guiaban su carro solar, y sus ojos brillaban con la sabiduría de las estrellas. Un día, mientras recorría la tierra en busca de inspiración para sus himnos, sus ojos se posaron sobre Coronis, una joven princesa de Tesalia. Coronis era conocida en toda la región por su gracia y su bondad. Su piel era tan blanca como la nieve de las montañas cercanas, y sus ojos reflejaban la profundidad de un lago sereno. Fue amor a primera vista para Apolo. Desde el momento en que la vio, supo que ella era diferente a todos los demás mortales. Coronis, cautivada por la majestuosidad del dios, no pudo resistirse a su encanto. Juntos compartieron días llenos de risas, canciones y promesas bajo el calor del sol. Apolo juró protegerla siempre, y Coronis entregó su corazón sin reservas. Sin embargo, incluso en esos momentos de felicidad, una semilla de tragedia comenzaba a germinar. Todo parecía perfecto, casi como si los hilos del destino tejieran una melodía celestial para Apolo y Coronis. Sin embargo, en el corazón del dios del sol comenzó a crecer una pequeña semilla de duda. Aunque amaba profundamente a Coronis, su naturaleza divina lo hacía consciente de la fragilidad de los mortales y sus emociones volubles. ¿Podría realmente confiar en que ella permanecería fiel mientras él se ausentaba durante largas jornadas conduciendo su carro solar por el cielo? Fue entonces cuando recordó a su fiel cuervo blanco, Alectrión. Este ave no era un simple mensajero, era conocida en todo el Olimpo por su astucia, su capacidad para observar sin ser detectado y, sobre todo, por su lealtad inquebrantable hacia Apolo. Con un suspiro cargado de preocupación, el dios convocó al cuervo y le encomendó una misión delicada: vigilar a Coronis en su ausencia y asegurarse de que su amor fuera tan puro como el brillo del sol al amanecer. Alectrión aceptó la tarea con orgullo. Sus alas blancas como la nieve se desplegaron majestuosamente mientras ascendía hacia los cielos, dejando atrás el resplandor dorado del Olimpo. Su vuelo fue rápido y silencioso, como una sombra que apenas rozaba las copas de los árboles. Pronto llegó a Tesalia, donde Coronis vivía rodeado de campos verdes y ríos cristalinos. Desde las alturas, el cuervo observa cada movimiento de la princesa, esperando descubrir algún indicio de traición. Durante días, Alectrión siguió a Coronis sin descanso. La joven pasaba sus mañanas caminando por los prados, recolectando flores y conversando con sus sirvientas. Parecía feliz, pero también melancólica, como si echara de menos algo o a alguien. Fue en uno de esos momentos cuando el cuervo presenció una escena que lo dejó helado. En el borde de un bosque cercano, Coronis se encontró con un joven mortal llamado Ischis, alto y apuesto, con cabello oscuro y ojos profundos. Ischis era conocido en la región por su valentía y carisma. Alectrión observaba cómo los dos intercambiaban miradas cómplices y sonrisas tímidas. Luego, vio algo que interpretó como una señal inequívoca de traición. Ischis tomó la mano de Coronis y la besó con ternura. Coronis no retiró su mano.
En cambio, bajó la mirada ruborizada. Para el cuervo, aquello fue suficiente. Convencido de que Coronis había sucumbido a los encantos de otro hombre, Alectrión emprendió el regreso al Olimpo, llevando consigo una noticia que cambiaría el curso de la historia para siempre. Cuando Alectrión llegó al Olimpo, su plumaje blanco relucía bajo la luz dorada del trono de Apolo. El dios, que estaba afinando su lira con aire distraído, levantó la vista al sentir la presencia del cuervo. En sus ojos aún brillaba el recuerdo de Coronis, pero esa chispa de felicidad se apagó rápidamente cuando Alectrión le relató lo que había visto. «Coronis ha sido infiel, oh gran Apolo», gritó el cuervo con voz temblorosa. «He visto con mis propios ojos cómo aceptaba las atenciones de un mortal llamado Isquis. Te ha traicionado». Las palabras cayeron sobre Apolo como un rayo que atraviesa un cielo despejado. Su rostro se ensombreció y sus manos temblaron de ira. La imagen de Coronis, que hasta ese momento había sido pura y luminosa en su mente, ahora se veía manchada por la sospecha y la desconfianza. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, alimentando su furia. Pero Apolo no era solo un dios impulsivo, también era sabio. Sabía que debía confrontar a Coronis antes de actuar. No podía permitir que la rabia nublara su juicio, no después de haber jurado protegerla. Con el corazón partido en 1000 pedazos, decidió bajar a Tesalia para enfrentarla, cara a cara. Mientras descendía del Olimpo, Apolo sintió cómo el peso de la traición lo aplastaba. Las nubes que solían acompañar su carro solar parecían más grises, y el calor de sus rayos se había convertido en un frío glacial. Al llegar a Tesalia, encontró a Coronis sentada junto a un lago, contemplando el agua con expresión pensativa. Su belleza seguía siendo deslumbrante, pero ahora Apolo veía en ella algo diferente, una máscara que ocultaba una verdad dolorosa. Se acercó lentamente, con su arco en la mano, listo para enfrentarla. Coronis, al verlo, se levantó de inmediato, sorprendida por su repentina aparición. En sus ojos había una mezcla de alegría y preocupación, pero también de inocencia. ¿Era posible que el cuervo se hubiera equivocado? O, peor aún, ¿era posible que Coronis fuera tan hábil en disimular su culpa? Antes de que Apolo pudiera pronunciar palabra, Coronis lo miró directamente a los ojos y dijo algo que lo dejó paralizado. «¿Por qué has venido aquí con tu arco en la mano, mi señor? ¿Acaso ya no confías en mí?» Esas palabras resonaron en el alma del dios como un eco imborrable, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Había cometido un error al enviar al cuervo? Y si así fuera, ¿podría perdonarse a sí mismo por lo que estaba a punto de hacer? Cuando Apolo se enfrentó a Coronis, el aire entre ellos parecía vibrar con una tensión casi palpable. Coronis, al ver el arco en las manos del dios, supo de inmediato que algo terrible estaba por suceder. Con lágrimas en los ojos, intentó explicarle, su voz temblorosa, pero llena de sinceridad. «Apolo, te juro que no he hecho nada malo», exclamó, extendiendo sus manos hacia él como si quisiera tocarlo, aunque sabía que no debía acercarse demasiado. «Isquis es solo un amigo, alguien que me ha ayudado en momentos difíciles. Nunca he traicionado nuestro amor, nunca podría hacerlo». Pero las palabras de Alectrión resonaban en la mente de Apolo como un eco imborrable. Las imágenes que el cuervo había descrito, la mano de Isquis sobre la de Coronis, las sonrisas cómplices, se repetían una y otra vez, nublando su juicio. Su corazón, normalmente tan sabio y racional, ahora estaba cegado por los celos y la desconfianza. En ese instante, Apolo dejó de ser el dios de la razón y la luz. Se convirtió en un ser humano vulnerable, dominado por sus emociones más oscuras. Con un grito de furia que resonó por toda Tesalia,
Apolo levantó su arco dorado y disparó una flecha directamente al corazón de Coronis. La punta afilada atravesó su pecho con un sonido sordo y ella cayó al suelo, sus ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad y dolor. Antes de exhalar su último suspiro, Coronis murmuró unas últimas palabras. «Te amaba más que a mi propia vida. ¿Por qué no confiaste en mí?» Fue entonces cuando la verdad fue revelada. Como si el destino mismo quisiera castigar a Apolo por su error, una visión fugaz cruzó la mente del dios. Vio claramente lo que el cuervo había malinterpretado. Coronis e Ischis no eran amantes, simplemente compartían una amistad sincera. El beso en la mano no era un gesto romántico, sino un acto de gratitud. Coronis nunca había sido infiel. Demasiado tarde para salvarla, Apolo contempló horrorizado el cuerpo inerte de Coronis. Sus manos temblaban mientras dejaba caer el arco, incapaz de creer lo que acababa de hacer. La mujer que amaba, la única mortal que había tocado su corazón divino, yacía muerta por su propia mano. El peso de su error lo aplastó como una montaña, y por primera vez en su existencia, el dios del sol sintió el verdadero significado de la desesperación. Lleno de remordimiento, Apolo ordenó que el cuerpo de Coronis fuera llevado de vuelta a Tesalia para recibir un funeral digno. Los habitantes de la región, que habían admirado a la princesa por su bondad y belleza, lloraron su pérdida con profundo pesar. Coronis fue colocado en una pira funeraria adornada con flores blancas, símbolo de su pureza. Mientras las llamas consumían su cuerpo, Apolo permaneció alejado, observando desde las sombras, incapaz de perdonarse a sí mismo. En ese momento, el dios comprendió que su acción no solo había destruido a Coronis, sino también una parte de sí mismo. Había permitido que la duda y los celos lo controlaran, y ahora pagaría el precio de su arrogancia para siempre. Las lágrimas de Apolo se mezclaron con las cenizas de Coronis, pero ni siquiera su poder divino podía devolverle la vida. Sin embargo, el destino aún tenía un giro más para esta trágica historia. Antes de morir, Coronis llevaba en su vientre una nueva vida, el hijo de Apolo, un niño destinado a dejar un legado que trascendería incluso la tragedia de su nacimiento. Cuando Apolo contempló el cuerpo inerte de Coronis sobre la pira funeraria, algo dentro de él le hizo detenerse. Fue entonces cuando recordó las palabras de los oráculos. Coronis estaba embarazada. Aunque su corazón estaba destrozado por la pérdida, sabía que no podía permitir que su hijo muriera junto a ella. Con manos temblorosas pero decididas, Apolo desenvainó su poderosa espada dorada, forjada por el mismísimo Hefesto. Con un golpe preciso y lleno de dolor, abrió el cuerpo de Coronis para extraer al bebé que aún luchaba por sobrevivir. El llanto del recién nacido resonó en el aire, un sonido que mezclaba vida y muerte, esperanza y desesperación. Apolo sostuvo al niño en sus brazos, sus lágrimas cayendo sobre el pequeño rostro. En ese momento, supo que este niño sería su redención. Una oportunidad para honrar la memoria de Coronis y corregir, aunque fuera parcialmente, su terrible error. Lo llamó Asclepio, un nombre que significaba el que cura. Desde ese día, Apolo juró protegerlo y guiarlo, asegurándose de que creciera para convertirse en alguien digno del amor de su madre y de la grandeza de su linaje divino. Una vez que terminó el funeral de Coronis, Apolo regresó al Olimpo con el corazón destrozado y el alma pesada por la culpa. Cada paso que daba resonaba como un eco vacío en los majestuosos pasillos del palacio divino. Aunque sabía que su propia desconfianza y celos habían llevado a la tragedia, no podía evitar culpar también a aquel que había sido testigo de los eventos y le había dado la información equivocada. El cuervo blanco.
Alectrión, ajeno a la tormenta emocional que rugía dentro de su señor, esperaba ansioso su regreso. Había cumplido su misión con diligencia, o al menos eso creía. Su plumaje blanco brillaba bajo la luz dorada del Olimpo, y sus ojos negros reflejaban una mezcla de orgullo y expectativa. Estaba seguro de que Apolo lo recibiría con palabras de agradecimiento, tal vez incluso con alguna recompensa por haber descubierto la supuesta traición de Coronis. Pero cuando el dios apareció, su expresión era todo menos complacida. Cuando Alectrión se acercó tímidamente, inclinando la cabeza en señal de respeto, Apolo lo miró con una intensidad que heló el aire a su alrededor. Sus ojos, normalmente llenos de luz y sabiduría, ahora ardían con una ira fría y contenida, como brasas cubiertas por cenizas. El cuervo, al sentir esa mirada penetrante, retrocedió instintivamente, pero ya era demasiado tarde. «Tú, miserable ave», rugió Apolo, su voz resonando como un trueno en el vasto salón del Olimpo. «Tu error ha costado la vida de una inocente. Has traicionado mi confianza y has manchado tu lealtad con tus mentiras». Las palabras cayeron sobre Alectrión como un golpe físico. El cuervo graznó, tratando desesperadamente de explicarse. «Señor, yo solo vi lo que vi, no tenía intención de causar daño», protestó, agitando sus alas blancas en un intento por defenderse. Pero Apolo no escuchó. En ese momento, su dolor y remordimiento se convirtió en furia dirigida hacia el mensajero que, aunque involuntariamente, había desencadenado la tragedia. Sin darle tiempo a responder, Apolo levantó su mano y pronunció un conjuro divino. Las palabras salen de sus labios como un torrente de fuego celestial, cargadas de poder y autoridad. En un instante, el plumaje blanco y radiante de Alectrión comenzó a oscurecerse, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Lo que antes era un símbolo de pureza y lealtad, se transformó en un negro profundo, como si la noche misma hubiera devorado al ave. El cuervo graznó con desesperación, mientras sentía cómo su cuerpo cambiaba, cómo su esencia misma se veía alterada por la maldición divina. Intentó volar, pero sus alas parecían más pesadas, como si llevaban consigo el peso de la culpa eterna. «Por favor, Señor, perdóname», imploró una y otra vez, pero Apolo permaneció inmutable. Su rostro estaba tallado en piedra, incapaz de mostrar compasión. Desde ese día, el cuervo negro quedó condenado a llevar la culpa de su error por toda la eternidad. Ya no sería visto como un símbolo de lealtad o pureza, sino como un presagio de malas noticias y desgracias. Su graznido, antes melodioso y claro, ahora sonaba áspero y ominoso, como un recordatorio constante de la tragedia que había contribuido a desatar. La transformación de Alectrión en un cuervo negro no fue solo un castigo personal, sino también un mensaje para todos los habitantes del Olimpo y la tierra. El cuervo, que alguna vez había sido un emisario de confianza, ahora representaba la consecuencia de la desconfianza y los errores de interpretación. Su plumaje negro simbolizaba la oscuridad que puede nublar el juicio, incluso de los más sabios, y su graznido se convirtió en un aviso de advertencia para quienes se atrevieron a actuar sin verificar la verdad. Los mortales, al ver un cuervo negro, comenzaron a asociarlo con malos augurios y tragedias inminentes. Los poetas y narradores de historias lo incorporan a sus leyendas, asegurándose de que la lección de Apolo y Coronis nunca fuera olvidada. Incluso en épocas modernas, el cuervo negro sigue siendo un símbolo de misterio y fatalidad, un eco distante de la historia que cambió para siempre la relación entre los dioses y sus mensajeros. Aunque Apolo había castigado al cuervo, el acto no alivió su propio dolor. Sabía que, en última instancia, la responsabilidad de la muerte de Coronis recaía sobre él.
Había permitido que la desconfianza y los celos nublaran su juicio, y aunque el cuervo había cometido un error, era él quien había accionado impulsivamente. La imagen del cuervo negro, ahora un recordatorio constante de su fallo, lo perseguiría durante siglos. En las noches silenciosas, cuando el Olimpo dormía y las estrellas brillaban en el cielo, Apolo solía observar desde su trono cómo los cuervos negros volaban sobre la tierra. Cada graznido parecía repetir las últimas palabras de Coronis. ¿Por qué no confiaste en mí? Y aunque el dios del sol seguía siendo venerado por los mortales, su corazón nunca volvió a ser el mismo. La sombra de la tragedia lo acompañaría para siempre, un recordatorio de que ni siquiera los dioses están libres de cometer errores fatales. Aunque Apolo era un dios poderoso, sabía que no podía cuidar a Asclepio solo. Necesitaba a alguien con sabiduría terrestre, alguien que pudiera enseñarle no solo el arte de la medicina, sino también la compasión y la humildad necesarias para ser un verdadero sanador. Así, entregó al niño al centauro Quirón, uno de los seres más sabios y bondadosos del mundo mitológico. Quirón vivía en las montañas de Pelión, rodeado de hierbas medicinales y animales heridos que cuidaba con paciencia infinita. Desde el primer momento, vio en Asclepio un potencial extraordinario. Bajo su tutela, el joven aprendió a identificar plantas curativas, a coser heridas, a diagnosticar enfermedades y a utilizar el poder de la magia divina para sanar. Pero lo más importante que Quirón le enseñó fue el valor de la empatía. Un verdadero sanador no solo trata el cuerpo, sino también el alma. Asclepio creció rápidamente, absorbiendo conocimientos como una esponja. Pronto superó a su maestro en habilidad, desarrolló técnicas nunca antes vistas. Podía curar enfermedades incurables, restaurar extremidades amputadas e incluso devolver la vista a los ciegos. Pero lo que realmente lo hizo famoso fue su capacidad para traer a los muertos de vuelta a la vida. Utilizando un rayo de energía divina y el toque de su varita, Asclepio pudo romper las cadenas del inframundo y devolver a los difuntos a sus seres queridos. Sin embargo, esta habilidad despertó la ira de Hades, el sombrío dios del inframundo. Para Hades, cada alma que abandonaba su reino era una afrenta personal. Su dominio dependía del equilibrio natural entre la vida y la muerte, y Asclepio estaba alterando ese equilibrio. Las filas del inframundo comenzaron a vaciarse, ya que los mortales acudían en masa al sanador en busca de resurrección para sus seres queridos. Hades se presentó ante Zeus, furioso y exigiendo justicia. «Este mortal está desafiando las leyes del cosmos», gritó. «Si sigue así, mi reino quedará vacío y el orden del universo se desmoronará. Debes detenerlo». Zeus escuchó las quejas de su hermano con gravedad. Sabía que Hades tenía razón. Si Asclepio continuaba trayendo a los muertos de vuelta, el ciclo natural de la existencia se vería amenazado. Pero también sabía que Asclepio era hijo de Apolo, uno de los dioses más queridos del Olimpo. La decisión no sería fácil. Finalmente, Zeus tomó una decisión drástica. Convocó a Asclepio al Olimpo y lo enfrentó cara a cara. El joven, sanador, confiado en su habilidad y bondad, intentó explicar sus acciones. «Solo quiero ayudar a quienes sufren», dijo. «¿Acaso no es eso lo que los dioses deberían hacer?». Pero Zeus no podía permitir que un mortal desafiara las leyes fundamentales del universo. Con un gesto de su mano, lanzó un rayo que fulminó a Asclepio instantáneamente. El cuerpo del joven cayó al suelo, y con él, el sueño de un mundo donde la muerte no existía. Aunque Asclepio había muerto, su legado no terminó allí. Apolo, devastado por la pérdida de su hijo, imploró a Zeus que reconociera la grandeza de Asclepio. Finalmente, el rey de los dioses accedió a elevarlo.
a la categoría de Dios, convirtiéndolo en el patrón de la medicina y la curación. Los templos dedicados a Asclepio comenzaron a surgir por toda Grecia, donde los enfermos y afligidos buscaban consuelo y sanación. En estos santuarios, los pacientes dormían en camas especiales mientras soñaban con visitas del propio Asclepio, quien les revelaba los remedios para sus males. Los médicos de la época juraban por él, prometiendo seguir sus enseñanzas y practicar la medicina con honor y compasión. Incluso hoy, el símbolo de Asclepio, un bastón con una serpiente enrollada, sigue siendo el emblema universal de la medicina. La historia de Apolo y Coronis dejó una marca indeleble en el Olimpo. Aunque los dioses eran seres inmortales y todopoderosos, esta tragedia demostró que incluso ellos estaban sujetos a las mismas emociones humanas que tanto despreciaban: la desconfianza, los celos y la ira. Apolo aprendió una lección dolorosa: que la falta de confianza puede destruir incluso el amor más puro. Desde entonces, cada vez que conducía su carro solar por el cielo, Apolo recordaba a Coronis. Su luz dorada parecía menos brillante, como si una nube invisible oscureciera su camino. Y aunque nunca pudo perdonarse completamente, encontró consuelo en saber que el legado de Coronis viviría a través de su hijo, Asclepio, quien se convertiría en el mayor sanador que el mundo haya conocido. Así, la trágica historia de Apolo y Coronis se convirtió en una advertencia para dioses y mortales por igual: que el amor verdadero requiere confianza y que las decisiones impulsadas por la ira pueden tener consecuencias irreparables. Pero también nos recuerda que, incluso en medio de la tragedia, puede surgir algo hermoso: el legado de aquellos que vienen después de nosotros.